Bien, vamos a darle pie entonces primero a Damián Fraticelli, que nos distribuimos unos 10 a 12 minutos más o menos cada uno, a hacer una conversación en un tono amigable, cordial y breve, sobre todo, por el título del libro. Así que le damos el pie a Damián para que nos cuente un poco sobre cultura snack y luego va a hablar Patricia, luego va a ser mi caso, y en último lugar va a hablar el autor, Carlos, respondiendo a algunas de las cuestiones que le iremos comentando y luego abriendo a preguntas de ustedes que están ahí participando. Bueno, muchas gracias, Francisco. Hola a todos, buenos días, o buenas tardes, según donde estemos escuchándonos cada uno. Bueno, primero quería agradecer a la Universidad Austral, a vos, Francisco, por la invitación, a Patricia, que bueno, siempre nos hemos cruzado, pero nunca tuvimos la oportunidad de charlar un poco, y a Carlos, por supuesto, por el libro, no solo por el libro, sino por todo el trabajo que siempre está haciendo, que actualiza y trae nuevos problemas al campo en Argentina, en Latinoamérica, y siempre nos hace dialogar con el exterior también, ¿no? De alguna manera. Como soy quien comienza la presentación, voy a hacer primero una muy breve síntesis del libro, un breve recorrido para los que aún no lo han leído, así nos ubicamos un poco de qué estamos hablando, y después voy a hacer unas pequeñas observaciones de lecturas que me fue presentando el libro, ¿no? El libro trata sobre microgéneros y microformatos, ¿no? Como decía Francisco, está en diálogo con libros anteriores, pero no solamente sobre microgéneros y microformatos, sino también sobre sus antecedentes, y también sobre ciertas dinámicas de prácticas mediáticas que Carlos las denomina como esta cultura snack, ¿no? Un objetivo que tiene el libro es justamente hacer un mapeo sobre estos microtextos, microgéneros, microformatos, que están enfocándose especialmente en los producidos en el nuevo ecosistema mediático, ¿no? Así que Carlos al principio hace un sobrevuelo, un vuelo de pájaro sobre los antecedentes de estos microgéneros y microformatos, como microgéneros de la arquitectura con las maquetas, o los dioramas, o también las casas de muñecas, marionetas, ¿no? Es una mirada bien amplia en diferentes campos de desempeño semiótico, podríamos decir, o de prácticas culturales, y va señalando ya cuestiones que son muy interesantes, que tienen que ver, por ejemplo, que la brevedad en sí no implica algo simple de hacer, sino todo lo contrario, sino que para llegar a una brevedad y una simplificación, primero hubo que transitar la complejidad y la extensión, que lo breve no necesariamente quiere decir que lleve a una velocidad en su recepción o consumo, ¿no? Puede ser un texto y un breve, pero no necesariamente así su consumo, o que tampoco tiene que ver con una miniaturización, aunque muchas veces está articulada, ¿no? Luego Carlos también plantea otro tema que para mí es central en el libro y es muy interesante, y Francisco se va a dedicar a hablar de eso, que tiene que ver con una disciplina que propone Carlos, que es la micromedialogía, ¿no? Que lo que estudiaría sería justamente estos microgéneros y microformatos, pero también estudiaría dispositivos miniaturizados, y también estudiaría todo lo que tiene que ver con la fragmentación de la comunicación, y la fugacidad de esa comunicación, ¿no? Y luego vienen varios capítulos que trata sobre un recorrido por diferentes tipos de microgéneros y microformatos, microgéneros de la información, los cables de noticias, noticias de último momento, nano news, mixturas entre la información y la ficción, ¿no? Ahí Carlos trae esas novelas de 3 líneas de Fanon, escritor de principios del siglo XX, que es una delicia leerlos. Realmente vos, Carlos, decía que sería un excelente tuitero, y realmente es así. Yo cuando lo iba leyendo me sucedía eso que vos describís en el libro, ¿no? Que esos microtextos dan ganas de compartirlos. Entonces empezaba a compartir esas microficciones por WhatsApp con mis amigos y colegas, ¿no? Es decir, esa lectura activa y de apropiación, ¿no? Que tiene que ver con esa cultura snack que vos decís. Y después
microficciones también atraviesa, microblogging, los tweets, mensajes de WhatsApp, microtextos audiovisuales. Ahí Carlos señala algo que también es muy interesante, que tiene que ver con el papel que cumplió el videoclip y que también cumplieron los trailers y los spots publicitarios, y en ir edificando competencias interpretativas que posibilitaron esa producción luego de los microgéneros y los microformatos, ¿no? Que eso me pareció algo muy interesante que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Y también se dedica a, por suerte, ¿no? a esos microgéneros y microformáticos que muchas veces son dejados de lado por la academia, ¿no? Como esos historietas, microhistorietas que aparecieron con la crisis del papel y que hoy reviven en las web, ¿no? O las microacciones en espacios públicos o el microteatro. Y el último capítulo, si se quiere un poco más teórico, donde Carlos describe en 7 grajeas propiedades que son centrales en la cultura snack, ¿no? Que no me voy a detener en ellas por el tiempo, pero además pues no voy a spoilear el libro, ¿no? Sobre estas propiedades que tiene, ¿no? Otro objetivo que tiene el libro, que no es para nada menor, y que Carlos nos tiene acostumbrados, es que es un libro muy entretenido de leer, ¿no? Digamos, es un libro de Carlos, es una escritura que está fragmentada, es una escritura que se apropia de aforismos, refranes, de microficciones. Entonces es realmente un libro polifónico que expone su intertextualidad y que, como toda apropiación, se resignifica en ese entramado que propone el libro. Carlos también le recomienda al lector que entre de manera desordenada al libro, de una manera como el diálogo con Media Evolution también, ¿no? Esa propuesta de entrar, y que yo de la primera lectura que hice fue una lectura en burbujas, ¿no? En estos intersticios que uno tiene en esta vida que ahora se mezcla lo familiar, el trabajo, etcétera, pero fue una lectura más ordenada, pero luego volví a relecturas desordenadas y con esta actividad, ¿no? de querer compartirlo, ¿no? De esto de que el microtexto lleva a este compartir. Y hay otro objetivo que cumple el libro y que quisiéramos cumplir todos los que nos dedicamos también a la investigación y a la escritura, que es acudir al lector, ¿no? Me parece que el libro de Carlos trae un tema, que es un tema que tuvo su vida y tuvo un centro, por lo menos dentro de la semiótica local, que es el tema de los géneros mediáticos, ¿no? Este tema de los géneros mediáticos, que en la década del 80 y en la década del 90 vino de la mano de Steinberg, ¿no? Y del grupo de trabajo que trabajaba con él, realizando varias investigaciones sobre ese tema. Hoy vuelve, ¿no? Y que fue un tema dejado de lado un poco cuando aparece Internet y las redes sociales, ¿no? Centrándonos en los problemas de mediatización y de prácticas sociales articuladas con la mediatización. Pero uno puede decir que los géneros siguen operando en la vida social, ¿no? Es decir, siguen estando presentes, organizando los intercambios discursivos. Entonces me parece que el libro de Carlos también nos trae un desafío en esta propuesta de una micromediología, que es un desafío de los nuevos objetos, que es de, bueno, qué cosas nos sirven de lo que tenemos estudiado en los medios masivos y qué cosas realmente no, ¿no? Y cuáles son esos límites. Y hubo una frase, no sé, Francisco, si la tenés ahí, si no, igual la voy leyendo, que es una cita de Vicente Luis Mora, ¿no? Que dice: un texto hoy en día no es el mismo objeto que analizaban los formalistas rusos al principio del siglo XX, ¿no? Que es verdad, ¿no? Es decir, no, es incomparable, ¿no? Los textos de hoy con esos textos. Y los formalistas rusos estarían de acuerdo con eso, uno podría decir, ¿no? Porque una de lo que ellos señalaban es que justamente las definiciones de los géneros no son inamovibles, sino que van cambiando de época en época, ¿no? Y van cambiando en época en época, y el mismo sistema que emplaza los géneros también van cambiando, ¿no? Ahora bien, uno podría decir, hay cuestiones que se planteaban ellos que podrían ser revisitadas, ¿no? Y para tener en cuenta de sus desarrollos, y también tener en cuenta cuáles fueron sus límites, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, el tema de las series, me parece que podría ser un tema importante a tener en cuenta, ¿no? El desarrollo que hacía Tiñanov sobre la serie de lo literario, que decía que dialogaba con otras series, con la serie de lo cultural o la serie de la vida social. En nuestro campo, por ejemplo, José Luis Fernández trabaja con series, ¿no? Vía el estructuralismo, pero eso que planteaban los formalistas bien podría servir para ordenar ciertas observaciones o discusiones, ¿no? En relación, por ejemplo, a qué es lo propio de propiedades de los microgéneros y microformatos, y qué de esa cultura snack, ¿no? Y qué de fenómenos que desbordan la cultura snack, como por ejemplo uno puede decir, algunas cuestiones que tomo de Carlos, ¿no? Señaladas por Carlos, que es, bueno, la brevedad y la miniaturización está en los microgéneros, en ese sistema, pero ya, por ejemplo, la fugacidad tiene que ver con este consumo snack, ¿no? Y hay otras cuestiones como la vialización, que ya no tienen que ver únicamente con la cultura snack, sino que desbordan, ¿no? Y que tienen que ver con este sistema hipermediático de que tiene una nueva circulación, como la que describe Mario Carlón, ¿no? Esa circulación hipermediática, y que en ese sentido tenemos una gran ventaja con respecto a los formalistas rusos, que es algo que señala Mario también, que es que esa circulación está materializada, podemos rastrearla, ¿no? Deja rastros, que nos permite abordar de una manera nueva la problemática de los géneros, ¿no? Pensando en investigaciones que hemos realizado con Carlos sobre los youtubers, por ejemplo, y ya con esto cierro, donde uno encuentra que los youtubers se quejan de que ya no pueden experimentar como al principio, ¿no? Que se están repitiendo, ¿no? Entonces, y eso es, por ejemplo, porque hay un youtuber que tiene éxito con un video, entonces ellos imitan ese video que tuvo éxito, o por demandas, no para conseguir los likes y más visionados, o por demandas del propio colectivo de seguidores, que les pide que repita ciertos videos que gustaron y otros que ya no. Entonces, esa queja de los youtubers que están encarcelados, ¿no? Y que están condicionados por esta dinámica, nos está hablando de que ese sistema de videos se está organizando en microgéneros. Es decir, estamos observando y tenemos rastros para poder estudiar en la constitución de un sistema de microgéneros, el sistema de microgéneros de youtubers, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido ciertas reflexiones anteriores nos pueden servir, y hay otras cosas que ya no, y que tenemos que aprovechar de la oportunidad que nos da esta materialización de la circulación, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido quería entablar un poco el diálogo sobre cómo ves vos, Carlos, ¿no? y los demás, ¿no? Estas posibilidades de pensarlo sistemáticamente, y qué caminos podría tener esta micromediología. Bueno, con esto espero haber sido suficientemente breve para hacer honor al libro, y dejo paso a a Francisco, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente, gracias Damián. Es el turno de Patricia, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, yo había hecho un plan que lo compartí con la mesa. Por supuesto no lo voy a respetar porque cambié el orden. Son los temas, pero cambié el orden cuando estaba preparándome porque la semana pasada tuve como un insight y dije esto lo voy a organizar de otra manera. Voy a empezar citando al Dr. Weber. Dr. Weber es un protagonista de Grey's Anatomy que ha durado en la serie durante 17 años. Yo hace 17 años que la sigo. Y el Dr. Weber, en el último capítulo que se emitió en Estados Unidos esta semana, no me pregunten cómo hago yo para verla de Estados Unidos porque no se lo voy a decir, dice algo así, que el universo, él quiere creer que el universo tiene sentido, que hay un ser superior o alguna, no sé, una inteligencia superior que pensó este puzzle, este rompecabezas, que es la vida, que es el universo, con un sentido, que él no se lo encuentra el sentido, que él ve que es un desastre el mundo en que vivimos, pero en medio del COVID, en medio de todas las cosas que no, pero que él quiere creer que hay alguien que le encuentra el sentido. Y yo cuando veía este programa, este capítulo de Grey's Anatomy esta semana, pensé inmediatamente en el libro de Carlos. ¿Por qué? Porque el libro
que, como bien dijo hace un ratito Damián, invita a leer en un modo anárquico, en la página 14, al estilo de Rayuela, con distintos caminos de lectura y qué sé yo, tiene un hilo conductor muy fuerte que le da coherencia, que es la figura del autor. El autor aparece nombrado 47 veces en las 184 páginas del libro, y una vez aparece la palabra el investigador, o sea que son 48 veces. El autor piensa, el autor considera, el autor no está de acuerdo, y esa figura del autor, el lector aparece, pero en menor medida, se apela al lector, pero en menor medida. Esa figura del autor está muy presente y va siendo como ese, pensaba yo, como diría el doctor Weber, como esa inteligencia que desde afuera ve el puzzle de la cultura snack, que son todos fragmentitos, ¿no es cierto? Y sin embargo puede ver eso totalizado, como un todo, ¿no es cierto? Porque si hay alguien que es un experto en el tema de la cultura snack, no hay la menor duda que es Carlos. Es un tema que él venía pensando hace mucho, yo lo encontré en un paper anterior, donde él decía que iba a trabajar sobre esto más a fondo. Y yo recordaba que cuando enseñaba teoría del cuento, siempre recurría a la teoría del iceberg, que es de Hemingway, ¿no es cierto? Que Hemingway decía que cuando uno redacta un cuento, lo que se ve es un 10%, eso es lo que está en la superficie, digamos, y como el iceberg, como el témpano de hielo, el 90% que lo sostiene está por debajo. Y esto es lo que pasa en el libro de Carlos. Nosotros vemos un 10%, que decimos que es una lectura amena, que yo invito a los educadores a leerlos, porque realmente tienen para trabajar lo que se les ocurra, transmedia o no transmedia, lo que quieran hacer con esto, pueden hacer cualquier cosa. Pero les cuento que, como estuve en el book club de la Culture Analytics, me tomé el trabajo de contar cuántas citas de autores, artistas, músicos, pintores, filósofos, directores de cine, científicos, hablo en masculino, pero agréguenle la A para no perder más tiempo, tuiteros, políticos, inventores, etcétera, cita. Hay 461 citas. Eso significa que este libro no tiene solo el 10%, tiene un 90% que lo sostiene, de lecturas impresionantes que ha realizado Carlos para poder después armar. Uno dice, bueno, hizo un libro con unos fragmentitos de acá, tipo collage, lo fue pegando como el puzzle. Resulta que se leyó la vida para poder hacernos la vida más fácil a nosotros y entenderlos. ¿Quiénes son los autores más citados? Bueno, como ya lo dijo también Fraticelli, parece que nos pusimos de acuerdo con Damián. Fenelón es el que aparece más, que no lo conocía, yo me enteré por Colari, 17 menciones, porque claro, esas pequeñas novelas, noticias, novelas, que son casi tweets, son muy graciosas, entonces aparece 17 veces. Pero inmediatamente, con 15 menciones, sigue Borges. Borges está muy presente en el libro, muy presente. Del capítulo 1 arranca con Borges y el último capítulo arranca con Borges. Y es un libro que, cuando se habla de que es un libro transmedia, transgénero, una cantidad de cosas que dice Carlos, yo le pondría es un libro borgesiano, como diría Pedro Luis Barcia, no borgiano, sino borgesiano, porque recurre permanentemente a la obra de Borges y al estilo de Borges de la enumeración, ¿no? De la enumeración. Hay una gran enumeración a lo largo de todo el libro, pero que no es incoherente, que tiene todo un hilo conductor. Luego sigue Monterroso con 12 menciones. Acá la figura de el autor dice, me costó un montón no citar el dinosaurio, pero al final lo tuvo que citar. ¿Cómo no va a citar el dinosaurio si hablamos de microficciones? Entonces una vez que lo cita dice, bueno, ya está, ya lo cité, ahora estoy contento. Luego Barico con 10 menciones. El uso de la Wikipedia como recurso de uso, con 8 menciones, acá todo el mundo se cortaría las venas por decir Wikipedia, ¿no es cierto? Y luego McLuhan con 7 menciones. Yo esperaba a Eco más nombrado, porque yo Escolari lo asocio con Humberto Eco inmediatamente, pero no es el más nombrado. Los más nombrados son estos que están aquí. Y a mí me interesaba fundamentalmente los formatos textuales que tienen que ver con la literatura, porque mucho de la microficción, el microrelato, bueno, vienen de la literatura. Y como también dijo Damián, vieron cómo se enlazar con el orador anterior, esto lo aprendido en oratoria, esa capacidad de concisión que tienen estos microtextos ya está planteada en el mini prólogo, está planteada allí,
Y yo recordaba una vieja cita del Manual de Periodismo de Núñez Ladevese, cuando él dice que concisión es una capacidad que no tiene cualquier escritor, que es decir, en pocas palabras, la mayor densidad semántica posible, es decir, encerrar en pocas palabras una cantidad de contenido semántico muy grande. Y también lo asociaba con la obra abierta de Eco, donde que esto más adelante en algún momento Escolar dice que el lector no puede ser perezoso, tiene que colaborar con la interpretación de estos microtextos. Borges aparece, como dije, del capítulo 1, pero bueno, aparecen citados como libros, el libro de arena, Historia Universal de la Infamia, cuentos breves y extraordinarios que escribió con Bioy Casares, algunos puntos muy emblemáticos, El espejo y los otros, el Aleph, algún fragmento que alude al poema conjetural, la biblioteca de Babel. Aparece el adjetivo aléfico que está creado y una referencia a María Kodama por la influencia de que Kodama en japonés es Eko. Eco, no Humberto Eco, sino el Eco. Pero el capítulo que más se refiere a lo literario es el capítulo 4, Feroces y caprichosas criaturas, tomado de un texto de Ana María Schwab, donde ella habla de las microficciones. La característica central, aparte de la brevedad, es que sean capaces de ser narrativas, que haya relato. El dinosaurio tiene una línea, pero hay un relato ahí encerrado. Anduve buscando a ver qué eran si Feroces criaturas, de dónde venía. Bueno, hay una película de 1997, pero no tiene nada que ver con esto. Por un lado se dice que hay una hiperinflación de textos sobre el relato breve, ¿cierto? Hay mucha bibliografía sobre el relato breve, pero también por otro lado se habla del gran marco teórico que se ha constituido sobre el relato breve. Ahí se cita mucho a Rachmaninoff, al que yo admiro. Y yo agregaría a Anderson Imbert, que fue el gran estudioso del cuento en la Argentina y que escribió muchos microrelatos, microficciones. Y también recuerdo la colección de Mempo Giardanelli Puro Cuente, 36 ejemplares que salieron, mientras la Fundación Antorchas pudo sostener ese gasto económico. Les cuento que yo las tengo, si alguno algún día la quiere comprar, cuando yo me muera se la pide a mis hijos. Ahora no, porque estoy viva. Los nombres de textos breves, en español y en inglés, hay un listado, este tema de las enumeraciones, están de Borges, ¿no? Listado de nombres de textos breves en español y en inglés, ¿cómo se le dice al microrelato en español y en inglés, ¿no? El origen de chino, que parece que los microrelatos en China eran tenían que ver con el largo del humo, de la columna de humo, cómo nombrarlos a través de construcciones que él va proponiendo entre prefijos y sustantivos, o prefijos y adjetivos, que tiene que ver con lo grande y con lo chico. La verdad que ese capítulo 4 para cualquier profesor de literatura es indispensable, ¿no es cierto? Creo que es indispensable. No sé si Carlos lo disfrutó tanto como lo disfruté yo, que vengo, originalmente mi primer título son las letras, hace, digamos, de la época prehistórica, pero las letras. Y luego, en el capítulo 7, que se llama Menudencias, también se habla de las micro obras de teatro, que para mí pertenecen a la literatura, los micromonólogos, los microlibros, los micropoemas, los cómics y las historietas que para Eduardo Romano, cuando yo hice la maestría, lo llamaba sistemas literarios alternativos. Es decir, porque utilizan lo audiovisual, pero no dejan de utilizar la literatura. Pensemos cuántas obras de literatura fueron llevadas al formato del cómic, ¿no? Entonces siguen siendo de la literatura. Y bueno, y el libro termina con las 10 píldoras, no 7 como dijo el amigo Fraticelli, son 10 píldoras, y yo elegí la cita mía que elegí, acá a pedido del amigo Alvarelo, es el número 8, Movilidad, que introduce, es una cita de Carlos, pero que introduce el texto de Vila Matas, que tuve la suerte de comprármelo hace poco, estuve 3 días en Mar del Plata, y justo lo encontré en la librería, me lo compré, Historia abreviada de literatura portátil. Si la miniatura encerraba un mundo que se podía llevar de aquí para allá, la levedad de los microtextos facilita sus peregrinajes en las redes. Acá tiene que ver con la movilidad y también con la viralización, ¿no? De llevarlos, la historia de literatura portátil, Vila Matas habla de que estos escritores querían llevar en una maleta, en una valija, bueno, ya me volví latinoamericana, tanto viajar por la fax, en una valija, querían llevar toda su obra, tendría que caber en una valija. O sea, por eso eran textos breves. Y bueno,
Y en la hipótesis hay algo que quiero decir, porque si no lo digo me muero. Él hace dos hipótesis. Una hipótesis del lado A, que es la que sigue la corriente de Bauman, de lo líquido. Personalmente no soy amiga de Bauman, nunca me gustó, y por más que vendió un montón de libros, no me gusta, pero que lo une a la posmodernidad. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con el autor, como dice allí, en la hipótesis del lado B, que sigue más la tesis de Marshall Berman, en el libro con esa frase de Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Es decir, que estamos en un universo turbulento, dice Scolari, donde todo está como en estado gaseoso, donde todo está entrechoca, ¿no? Ahora los chicos van a burbujas, no van a clase, van a burbujas, ¿no es cierto? Bueno, todos van como a un estado donde se entrechocan y se crean cosas nuevas. Y bueno, y para cerrar, no pude evitar, no lo voy a poder evitar, lo siento, Francis, si me pasé de tiempo, pero no puedo evitar. Quiero cerrar con un microtexto de literatura que tiene que ver, que es de Anderson Imet, que no está incluido, después te lo paso, Carlos, porque te tengo que pasar esto, no puedo dejar de pasártelo, que tiene que ver con el origen del texto, del microtexto que vos ponés muy bien ahí, que es China. El texto se llama El cigarrillo. El nuevo cigarrero del zaguán, flaco, astuto, lo miró burlonamente al venderle el atado. Juan entró en su cuarto, se tendió en la cama para descansar en la oscuridad y encendió en la boca un cigarrillo. Se sintió furiosamente chupado. No pudo resistir. El cigarro lo fue fumando con violencia y lanzaba espantosas bocanadas de pedazos de hombre convertidos en humo. Encima de la cama, el cuerpo se le fue desmoronando en ceniza desde los pies, mientras la habitación se llenaba de nubes violáceas. Este es un poco en honor al origen chino del humo, el microtexto como el humo. Y la pregunta, bueno, para Carlos es ese tema de invitar al lector a leer al estilo Rayuela. Yo lo leí 3 veces el libro y las 3 veces lo leí en orden, no salté nunca nada, porque soy muy obediente y es incapaz que mi cabeza salga de un orden, es incapaz eso. Entonces lo leí en orden. A ver, si lo hubiera leído desordenado, hubiera cambiado mi estructura mental, o sea, acá habría otra persona, no yo. Y bueno, quería preguntarle esto, ¿no? Que si ya tuvo alguna experiencia de los lectores, que más de lo que dijo recién Damián, que él contó que él lo leyó de distintas maneras, si es conveniente decirle al lector qué le sugerimos, si no es mejor dejarlo en libertad, si se le puede dar como una indicación, bueno, tomen por este lado, tomen por el otro. Ese tema me tiene como medio preocupada desde la época de Rayuela, así que hace como 30, 40 años que estoy con esto. Y bueno, y como siempre a todos los que son educadores ya les digo que lo tienen que leer de inmediatamente y empezar a aplicarlo inmediatamente. Gracias por todo. Muchas gracias, Patricia. No te has sobrepasado mucho, quédate tranquila, has cumplido bien. Muy bien. Me toca a mí entonces. Ahí vamos. Bueno, me toca en tercer lugar, que es muy cómodo porque hay cosas que ya se dijeron, entonces me puedo enfocar a lo que más me interesa. Primero, les quería contar un poquito lo que me pasó leyendo el libro. Me pasó algo parecido a cuando leí Narrativa Transmedia, allá 2013, que empecé a mirar todo en clave transmedia. Entonces, todo era transmedia, o sea, o todo lo que la relación que uno establece con los medios, los contenidos, los consumos y demás, lo podíamos mirar desde ese lugar, ¿no? Bueno, ahora voy pensando eso, ¿no? Todo ahora es snack, digamos, ¿no? Como la miniaturización, podemos decir en términos generales, habita nuestra vida, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Yo les mostraba a mis compañeros del panel antes de entrar, yo tengo, por ejemplo, una azucarera como esta, ¿no? Y tengo una yerbera como esta, ¿sí? Me falta el mate, que lo tengo en la oficina de la Universidad Austral, que es el mate Darth Vader, ¿no? Estamos llenos de este tipo de relaciones con los objetos que remiten a mundos narrativos, a otras cuestiones más amplias, ¿no? Pero yo me quería dedicar un poco en este ratito a hablar de la micromediología, que me interesó mucho, también como profesor de comunicación y estar en temas de comunicación digital. En el capítulo 2, Carlos
habla de la micromediología, ¿no? Primero hace como siempre suele hacer Scolari, ¿no? Un raconto, ir para atrás, rastrear en la historia. Hay, bueno, cosas muy interesantes que no vamos a spoilear. Yo voy a mencionar algunas, perdón, Carlos. Ejemplos de la micrología, el estudio de las cosas pequeñas, como la dicen, ¿no? Los paisajes vasija, por ejemplo, los paisajes de vasija, las urnas funerarias, las reliquias de los santos, los microjardines en Alemania, las maquetas, los objetos kitsch, como el famoso, la bola de cristal con nieve adentro, ¿no? Que me remitió automáticamente me remitió automáticamente a la película Ciudadano Kane, ¿verdad? Y de hecho, no pasaron muchas páginas hasta que apareció esa referencia. O sea, a mí me pasó también cuando leí el libro, que seguramente les va a pasar a ustedes cuando lo lean, o ya les pasó a los que lo leyeron. En un momento Carlos dice, bueno, es un libro que invita como, por lo menos a sonreír, ¿no? Y yo me sonreí y reí, casi a carcajadas por momentos, ¿no? En este diálogo cómplice con el autor, asociando conceptos con ideas que aparecían después escritas en el papel, ¿no? Y casi furiosamente iba agregando mis comentarios en respetuoso lápiz negro al costado, como suelo hacer. O sea, si Patricia no puede no leer en forma, no puede leer en forma no lineal, yo no puedo intervenir sobre el libro si no es respetuosamente con lápiz negro y al costado. No soy de tachar y demás, pero bueno, son mañas que tienen, ¿no? Pero bueno, donde me quiero más enfocar es en lo que Carlos llama la micromediología, ¿no? Que esto lo voy a leer textualmente para meter un poco de categoría conceptual, estamos en una universidad. Dice, la disciplina, la micromediología es la disciplina que estudia los contenidos breves, los dispositivos mediáticos de reducidas dimensiones y otros fenómenos vinculados al carácter efímero y fragmentario que suelen asumir los procesos de comunicación, ¿no? Ya ahí nos invita a mirar un poco todo lo que uno mira habitualmente, algo decía Damián hace un ratito, ¿no? Hasta qué punto los géneros y los formatos mediáticos es útil seguir estudiando cuáles formatos, cuáles van apareciendo. Evidentemente, en la miniaturización, en lo breve, en lo snack, hay un fenómeno súper interesante para analizar, ¿no? Primero, el aforismo, que es algo que también muy, muy presente en nuestra cultura, ¿no? Desde Naroski, qué sé yo. Pero a mí, el aforismo que no podemos dejar de mencionar, en una de las 7 citas, según Patricia, que meticulosamente contó las citas, Marcia McLuhan, el medio es el mensaje, no podía faltar ese aforismo. Cuánto contenido dentro de esas escasas palabras, ¿no? Y uno puede dar clases teóricas de horas con solamente partiendo de este aforismo, ¿no? Carlos sostiene que la brevedad del aforismo le ha asegurado la subsistencia a lo largo de los siglos, ¿no? O sea, un atributo que quizás asociamos a lo efímero, después vamos a ver, porque yo creé mi propio aforismo, ahora se los voy a contar. La brevedad que le asociamos a un aforismo fue lo que quizás lo asociamos a lo efímero, en realidad es lo que le aseguró su subsistencia, ¿no? Entonces, la cultura snack, o los snack, por decirlo así, más breve, pienso que es como un lente a partir del cual podemos mirar los productos mediáticos, una forma de mirar los productos mediáticos. A mí nunca se me hubiera ocurrido, hasta que lo leí ahora, ¿no? Con esta idea de repensar lo que venimos pensando hasta el momento, ¿no? Pensar al titular de prensa como una especie de tráiler verbal, ¿no? Claro, el titular es como un tráiler, ¿no? Es algo que me cuenta lo que va a venir, ¿sí? Que cumple, dice Carlos, una doble función, informativo-persuasiva, ¿no? Pero esta idea de tráiler traída de otra microespecie muy común, que es el tráiler, una de tantas microespecies mediáticas que circulan, del audiovisual que circulan en la web, resignifica algo tan, ya digamos, tradicional como un titular de prensa, ¿no? Pero bueno, también el concepto de los snacks se puede aplicar no solamente a los medios de prensa, a los medios informativos o periodísticos, sino también a fenómenos como la música, y acá Carlos trae el ejemplo de la fragmentación de los discos en canciones individuales, ¿no? Yo tengo algunos años, entonces yo tenía en mi casa unos simples, que eran estos discos de vinilo que tenían una canción de un lado y otra de otra,
bueno, Carlos está lleno de estas metáforas que hacen alusiones a los formatos, ¿no? Como recién mencionaba Patricia, lado A y lado B, que venía de los discos y de los cassettes y demás, cosas que después se fueron perdiendo, pero que subsisten como interfaces, por lo menos en nuestra forma de pensar, ¿no? Ahí ya me pongo a hablar de las leyes de la interfaz, pero no, este es el libro que vamos a hablar. La digitalización de la música, por ejemplo, empujada en gran medida por la piratería a escala global al que nos invitó Napster, obligó a esta fragmentación también, ¿no? Este diálogo que se da entre los medios, los formatos y los públicos, que se van resignificando, donde evidentemente la evolución fue hacia la fragmentación, digamos, ¿no? Y a que cada uno, al igual que, como mencionaban recién, y también en el chat, la lectura de Rayuela, cada uno va reconstruyendo su recorrido de lectura con estos fragmentos, también lo musical es muy, muy fuerte. Entonces es hora de presentar mi pequeño aforismo, que lo escribí respetuosamente en lápiz al costado del libro, y que ahora se los voy a compartir si lo encuentro en mi presentación. Segundito. Acá está, por acá estaba. Ahí, a ver, compartir. Acá está. Esta es mi frase que dice: lo breve no necesariamente es efímero o superficial, ¿no? Eso, en un momento de inspiración, después de leer el libro, o mientras iba leyendo el libro, lo anoté al costado, y cuando armamos esta presentación se nos ocurrió, cada uno de los presentadores o conversadores de esta presentación, reducir o limitar, o por lo menos reproducir en una frase una idea, ¿no? Y es una idea muy fuerte porque precisamente quizás va a contracorriente de toda esta cuestión de que lo breve es asociado con lo efímero, lo superficial. Y no necesariamente es así, ¿no? No necesariamente es así. Y esto yo también lo relaciono con la lectura, que es mi tema de investigación, que vengo trabajando con esta idea de la lectura. Y en un momento Carlos plantea en su libro que detrás de cada microtexto hay una historia evolutiva, ¿no? Dice una compleja trama reticular, que no se puede agotar en una serie lineal de formatos o un árbol bifurcado de especies textuales, dice, ¿no? O sea, que abandona esa seguridad que daba la linealidad o las formas arbóreas de asociación que nos asocian, que las podemos, valga la redundancia, asociar a los primeros buscadores de internet o motores de búsqueda, que los llamamos así, en forma de árbol, que una cosa iba asociando con otra, ¿no? En esta historia evolutiva, esta trama reticular que menciona Carlos, asoma la ecología de los medios, ¿no? Y me hizo acordar a los precursores de la ecología de los medios, como Harold Innis, que dividía entre medios portables y medios como el papiro, por ejemplo, y medios monumentales como el mármol, ¿no? Los libros monumentales, ¿no? La portabilidad de papiro le aseguró la difusión, la rápida difusión de los textos, el papiro, y luego, bueno, ya sea en formato rollo y luego códice, ¿no? Y hoy por hoy, ¿qué asegura la brevedad? Me preguntaba, ¿no? ¿Qué asegura esta brevedad? Según lo que se desprende de lo que leemos del libro de Carlos, en la brevedad está asegurada esta conservación. O sea, esta idea de que el medio monumental, que era como esculpido en mármol, erigido como para que toda la comunidad fuera a contemplarlo y a leerlo, ¿no? Esto también habla bastante Alberto Mangel en Una historia de lectura, que es un libro bellísimo. Uno lo asociaba con, bueno, lo que permanece, ¿no? Y, sin embargo, es muy interesante esta idea de la permanencia de lo breve, ¿no? Y cómo la brevedad, como dice Carlos, asegura esta permanencia, ¿no? Entonces, para ir cerrando, me quedaba con esta idea, ¿no? De pensar en la brevedad y en las lecturas, como siempre suceden cuando aparece un medio nuevo, y en este caso una manera de conectar los contenidos, como podríamos decirlo así, no sé, la cultura snack, siempre aparece la mirada quizás negativa, apocalíptica, ¿no? O esta crítica cultural que dice, bueno, que en lo breve es de carácter menor, ¿no? Y Carlos un poco medio que se anticipa a eso, y más adelante responde, ¿no? Que
que no hay que el problema no es lo breve, por así decirlo, sino apuntar a la recomposición, dice él, de las microunidades textuales en un corpus mayor que las contiene y resignifica, ¿no? Como una especie de lectura en clave, una connotación global, digamos, ¿no? Una conexión de ese microformato con un contexto más amplio. Y ahí me parece interesante pensar a la lectura, ¿no? Y ahí un poco va mi comentario, pregunta para Carlos, que va a hablar a continuación, de en qué medida la lectura no tendrá que ver hoy por hoy con esa conexión entre lo micro y lo macro, la habilidad o la lectura crítica, ¿no? Que a veces se asocia con, bueno, hablamos mucho de alfabetización digital, en este contexto que estamos viviendo de la pandemia, la enseñanza a través de las pantallas y la necesidad de ser críticos y de acceder a la información y los algoritmos, las plataformas, bueno, todo eso que está dando vueltas habla de la necesidad de una formación crítica en la lectura, ¿no? Y hoy por hoy, tal vez pensaba un rasgo o un costado por donde entrarle a esa cultura, a esa lectura crítica, sea esta conexión entre lo micro y lo macro, ¿no? Porque ahí, en esa reconstrucción, ¿no? Apelamos a la capacidad del lector o del lector transmedia o el translector o el hiperlector, como lo queramos llamar, la capacidad de asociar con esas narraciones, con esos conceptos, a nuestros alumnos, ¿no? En la universidad, la posibilidad de que asocie con otros conceptos más macro y que permitan dotar de sentido a esto que, claro, sin lo macro queda visto como un fragmento suelto, disperso en el viento y en el tiempo, ¿no? Así que ese es un poco mi comentario. Fue un placer leer el libro, fue muy divertido, digamos, y es muy recomendable. No hice el ejercicio que recién me recomendaba Anabela Nasso, de posgrado del Austral, de agarrar así, todavía no lo hice, lo iba a hacer ahora, pero no da el tiempo, de tomar al azar y leer, ¿no? Pero sería interesante, el formato del libro está pensado para eso, está muy fragmentado, bueno, y por último, los formatos de la micronovela me pareció súper divertido para leer y quedarse pensando. Así que dicho esto, Carlos, te cedo la palabra, todo tuyo. Bien, bueno, ante todo, muchísimas gracias por las generosas lecturas y que amplifican aún más, bueno, digamos, esta combinación de pequeños bloques. Vemos que cuando entran a colisionar con otros bloques que cada uno lleva en su mente, se generan todas estas ondas expansivas interpretativas. Obviamente también gracias a la Universidad Austral, a todo el equipo de la universidad por haber gestionado toda la puesta en escena mediática pandémica. Tengo acá, bueno, apunté un montón de cosas, después ahora voy a ir retomando las preguntas de a poco. Dos cosas que leí o preguntaban de dónde venía esto. Digamos que mi primer interés en trabajar estos los formatos mediáticos pequeños, breves, viene del año 97, cuando yo vivía en Italia, y salió un número, este número lo encontré hace poco en una caja, de la revista Raseña, es la típica revista italiana de diseño, ¿no? Y nada, es un número dedicado a los piccoli oggetti, ¿no? Pequeños objetos. Y yo me acuerdo que lo tuve en mis manos, habla de todos pequeños objetos del diseño industrial, cajas de huevos, habla de pinzas, ¿no? Todas estas cosas plegables, ¿no? Los cositos, digamos. Y nada, yo creo que de ese momento me hizo clic algo de decir, bueno, ¿por qué no pensar lo mismo a nivel mediático, ¿no? Y claro, yo seguramente en todas mis computadoras he tenido alguna carpeta que metía cosas adentro que iba encontrando. Un día, me acuerdo, hace ya, sí, 15 años, encontré el libro de Féneu, el francés, que lo puse por ahí en el chat. Es un libro de las novelas de 3 líneas. Después, claro, apareció Twitter en 2005, 2006, ya fue la explosión de Twitter. Ahora se habla mucho. Hubo un proyecto que hicieron 2 chicos, el libro de Penguin, que lo cito, era un concurso prácticamente de convertir las grandes obras literarias en un tweet, ¿no? También el tema del acercamiento a McLuhan, por todo el tema de la ecología de los medios, ¿no? McLuhan hacía los pequeños libros como el medio es el medio es el masaje, ¿no? Este es un libro interesantísimo, siempre en formato pocket, que habla del boom de los libros pocket en los años 60,
los libros de autor, por ejemplo, bueno, no solo McLuhan, también Fuller, Buckminster Fuller, también había hecho libritos chiquititos, ¿no? De bolsillo, trabajando con la tipografía, haciendo cositas extrañas, ¿no? Y esto es interesante, en la misma época estaba Cortázar haciendo lo mismo, que ya venía de haber fragmentado todo en Rayuela, sacaba estos libritos, Último Round, La Vuelta al Día en 80 Mundos, que son también, hay libros, en esa época Cortázar experimentaba también mucho con los recortes de diarios, ¿no? O sea que bueno, fue una, digamos que esta carpeta que yo tenía iba metiendo cosas, iba llenando cada vez más, y después, como dije, vinieron las redes sociales, ya en 2005 Facebook, 2005-2006 Twitter. Recuerden que al principio YouTube eran solo vídeos cortos, después vino Vine, o sea que, digamos, como que este tipo de formato breve, que sabemos, como bien decía Francisco, existe desde la época del bonsai que tengo acá atrás, y la tradición japonesa de los jardines y el haiku y más allá, como que termina de encontrar, digamos, su caldo de cultivo ideal en las redes, ¿no? Cuando aparecieron los teléfonos móviles, se popularizaron, una de las cosas era, decían, bueno, vamos a un boom de contenidos móviles, de breves, perdón, de formatos breves, la gente va a estar en el colectivo esperando en una parada, y la cosa breve, lo cual es cierto, pero como digo también en el libro al final, en los últimos años hay una expansión de las sagas, ¿no? Todas las temporadas de Juego de Tronos y todos los libros de Harry Potter y de Crepúsculo, unos tochos gigantes de 800 páginas y varios volúmenes. O sea que, y lo menciono también, como que el espectro, o sea, el libro se focaliza en lo breve, lo efímero, la cultura snack, pero el espectro textual nuestro se ha ampliado, ¿no? Porque consumimos mucho texto breve, pero también estamos consumiendo sagas larguísimas, audiovisuales o escritas, ¿no? Y después el concepto de cultura snack, alguien lo preguntó por ahí y lo puso en el chat, fue la revista Wire, cuando no, en el año 2006, 2007, saca un par de artículos y pone en la portada un paquete de papas fritas, ¿no? Y pone cultura snack, o sea, el concepto viene de ahí, en el libro aparece la portada de la revista. Pero bueno, fue ir juntando cosas. Y después, claro, me gustaba este efecto de decir, bueno, tiene que ser un libro fragmentado, y así como nosotros en la vida cotidiana vivimos consumiendo un montón de cosas y cada uno la va juntando con otras, que el libro entrara en ese juego, ¿no? Respecto a lo que decía, ahora empiezo a ver las preguntas, ¿no? Lo que decía Patricia, si es conveniente darle al lector instrucciones, yo creo que no. Yo lo he puesto ahí, no sé, ahora me lo estoy repensando, si esta propuesta, no, en realidad yo no digo cómo tiene que leer, o estoy diciendo cómo no tiene que leerlo, ¿no? O digamos, o estoy habilitando una lectura que no sea la clásica lineal. El que hizo eso fue Cortázar en el prólogo de Rayuela, ¿no? Que si no recuerdo mal hablaba del lector macho, el lector hembra, una cosa que hoy sería insostenible. Y él proponía la lectura lineal, la otra lectura que iba y venía, y después decía, bueno, cada uno lea como quiera. Yo creo que ya de hecho estamos leyendo así, vamos picoteando de una red social a otra, de un texto a otro, del papel a la pantalla. Yo creo que, digamos, ya dar este tipo de indicaciones es inútil. A lo sumo hay que decirle, a ver, mira, no lo leas linealmente, que ya nadie lee linealmente, yo creo, o cada vez menos. Y esto tiene que ver con la otra pregunta de Francisco también, ¿no? ¿Qué es leer? ¿Leer es solo seguir un flujo interpretativo? ¿O leer es cada vez más también juntar cosas y buscar vinculaciones, ¿no? Yo creo que eso siempre hubo esa dimensión, pero yo creo que cada vez más evidente, ¿no? Si pensamos en la antigüedad o hace 100 años, 200 años, la gente leía un libro y a lo mejor leía el diario en el medio, ¿no? Ahora eso ahí sí que tenemos realmente un estado de fragmentación, estamos leyendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo y todo, leemos una página de un libro, consultamos el Twitter, leemos otra página, otro capítulo, volvemos a Facebook, consultamos Instagram. O sea, yo creo que el estado frenético de lectura así salpicada, lectura collage, no sé, podemos inventar conceptos, se ha vuelto nuestra normalidad. Y encima no es solo lectura de texto escrito, porque vamos saltando, es una lectura multimodal también, ¿no? Y bueno, yo creo que el libro juega con todo eso. El libro tenía muchas más páginas, tuve que cortar infinidad de cosas que iba encontrando. Cuando me metí en microficción, bueno, hay unos volúmenes de 800 páginas de los actas de los congresos de microficción, mucho micro, pero se escriben todo, ¿no? Y después descubrí una cosa, que la gente que analiza la microficción son todos autores y autoras, ¿no? Y esto es muy interesante porque es un entorno donde confluyen el congreso de microficción,
¿no? Y van cientos de personas y mucha gente del ámbito académico que investiga, y casi todos son autores también y autoras. Entonces, en los artículos o en los proceedings, digamos, las actas de los congresos, hay de todo dentro, hasta hay obras de ficción metidas en medio de los análisis, ¿no? Es muy raro eso, porque no sé si hay otro campo que genere la investigación y la producción al mismo tiempo, todo mezclado. Por ahí en el libro menciono algún tipo de conflicto que hubo en un momento, en un congreso de semiótica en Santiago de Compostela. Por ahí estaba José Luis Fernández. No sé si se había metido en esa misma comisión, porque era una comisión sobre microficción, y a mí se me ocurre decir que podía haber microficción en Twitter, esto fue hace 15, 13 años creo, y saltaron un montón, eran casi todas mujeres, profesoras de letra, casi me ahorcan por decir que había microficción en Twitter. Y hoy está totalmente aceptado, ¿no? Tenemos el chico este Bartual en España que ha hecho microficciones re famosas, ¿no? Y en ese momento, bueno, menos mal que estaba Lauro Zavala, el mexicano, que salió a defenderme. Pero en ese momento, claro, es como que la microficción solo podía estar en formato libro impreso, ¿no? No se acepta la microficción en formato digital, tipo red social. Pero bueno, yo creo que era el impacto del nuevo medio, ¿no? Cosas que apunté. Yo no intento fundar una nueva disciplina, no me interesa. Yo dejé caer micromediología como un concepto. Si a alguien le interesa desarrollarla, adelante, tiene todo mi apoyo, le paso material, pero digamos, no es mi intención, era solo ponerle una etiqueta a todo eso, jugando un poco con mediología, micrología, que era un campo que ya existía. Hay un libro que cito un par de veces, que es de un autor que es un gallego, que escribió un libro en micrología que justamente analiza las casas de muñeca, los bonsai, todas estas cosas, ¿no? Por eso digo, bueno, micromediología. Una persona que en Argentina trabajó esto, y que lo cito en el libro y lo cito algunas partes de él, es Igarza, ¿no? Con Burbujas de Ocio. Él entra al tema más por la parte del consumo, yo entro más por el lado textual, digamos así, pero bueno, estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Las burbujas de ocio se rellenan sobre todo con contenidos intersticiales, pequeñas cositas, ¿no? Me alegra que citen a Vicente Luis Mora. Vicente Luis Mora, bueno, es escritor, escrito novela, unos ensayos sobre la nueva poesía española, textos sumamente académicos y científicos de un nivel impresionante. Y este libro, El Lecto Espectador, él lo considera como un ensayo light. Y se ha convertido, el otro día lo decía, porque un aniversario de la publicación del libro, yo tengo una reseña en mi blog, de El Lecto Espectador, y me decía, y nos comentaba en las redes, ¿no? Que era uno de sus libros más citados, y quizás, no sé si más vendido, pero uno de los más citados, y es un ensayo quizás más light, dicho entre comillas, porque es un libro buenísimo. Yo se lo doy a mis estudiantes de máster, lo pongo a dialogar con Kenneth Goldsmith, ¿no? Que habla del plagio y todo esto, y yo creo que, bueno, dialogan con Lectura Transmedia de Francisco también, son todos volúmenes que están en la misma sintonía de onda, digamos. Pero bueno, me alegra que lo hayan identificado porque yo creo que vale mucho la pena. Yendo a lo macro, ¿no? Esto de lo gaseoso, sí, yo un poco comparto con Patricia, a mí lo de Bauman, yo creo que no tanto Bauman o lo que él escribió, sino la explotación de la metáfora líquida, yo creo, incluso por parte de las editoriales, ¿no? Creo que Gediza fue la única que publicó un libro de Bauman y no le puso líquido en el título, porque después era todo líquido, ¿no? Y bueno, yo creo que la metáfora líquida, y esto como lo explico en el libro, ¿no? La metáfora líquida da una idea de linealidad, por más que el cauce pueda ser desbordado, ¿no? Podamos tener un delta, ¿no? Pero la idea de líquido que fluye es una idea lineal. Y si intentamos pensar en red, ¿no? Entonces yo digo, bueno, de frente a este escenario textual donde hay millones de partículas que chocan y a veces se fusionan o se parten, fisión y fusión, ¿no? ¿Por qué no apostar más por una metáfora sólida, gaseosa, ¿no? ¿Por qué no pensar en vez de la sociedad líquida, la sociedad gaseosa, o por lo menos la cultura gaseosa, donde todos estos microtextos chocan en nuestras pantallas, en nuestras manos, en nuestra mente, ¿no? Incluso podemos pensar más allá. ¿No será que hay momentos que la cultura se solidifica, ¿no? Se frena, como las cosas se estabilizan, después se empiezan a derretir, y llegamos después a una cultura gaseosa hasta que se vuelve quizá a otro estado? Habría que verlo eso, serían estudios más a largo plazo. Patricia mencionó el tema educativo. Claro, cuando uno se mete en transmedia y vemos que los contenidos generados por usuarios suelen ser muy breves también, ¿no? Hay fanfiction que es muy larga, serial,
que no tiene nada que envidiarle a las grandes sagas, pero en general los contenidos hechos por usuarios son muy breves. Nosotros, que en nuestro proyecto de alfabetización transmedia hablamos de contenidos generados por estudiantes, claro, ¿por qué no? Ahí sería la forma de meter la cultura SNAC en la producción educativa, ¿no? Por ejemplo, de las cosas que nosotros habíamos, una de las actividades que proponíamos, incluso hay un vídeo que lo explica, lo hicimos en Barcelona, era estudiantes del último año del bachillerato hacen un experimento en la clase de química, lo graban, lo editan, un vídeo breve explicando el experimento a los chicos y las chicas que están empezando la secundaria, ¿no? O sea, era un contenido generado por estudiantes, era un contenido educativo, y era un formato breve, ¿no? Como todos los vídeos que ellos consumen, le pedíamos que hicieran un vídeo, ¿no? O sea que yo creo que también hay un filón ahí de explotar, trabajar con aforismos, resumir obras. En el ámbito educativo, la expresión máxima de la cultura SNAC es el machete, ¿no? Acá lo llaman la chuleta en España. El machete es la obra máxima de compresión, miniaturización y de síntesis, ¿no? O sea que ahí hay toda una cosa para reivindicar ese formato y por qué no explotarlo en las aulas. Está el tema de las listas. Sí, está Borges, está Bolaño también, ¿no? Amantes de las listas. Humberto Eco tiene un volumen genial sobre las listas, que siguen siendo algo lineal, pero como que siempre están ahí dando vueltas, ¿no? Y cuando uno empieza a ver cómo se nombraron estos textos, bueno, ahí llené una página, microficción, nanoficción, nanotexto, o sea, se podría generar una máquina automática, ¿no? Generando entre prefijo y sufijo, se podrían generar automáticamente nuevas definiciones. Como digo en el libro, la mejor es la de Julio Cortázar, textículos. ¿Qué más había? No, yo creo que mencioné bastante cosas, ¿no? De todo esto, lo que habíamos apuntado, ¿no? Y después está esta tensión, ¿no? Porque la cultura oral, tradicionalmente, antes de la escritura, se trabajaba en forma de refranes y en forma de aforismos, ¿no? Y eso garantizó la supervivencia. Y veremos en el futuro, si muchos de estos memes que hoy tenemos, que parecen efímeros, a lo mejor algunos perduran en el futuro, ¿no? Ciertas expresiones, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, ahora hay mucha textualidad breve, vamos a ver qué queda de todo esto. Pero bueno, esa es la dinámica, la interacción permanente, ¿no? Entre la comunidad de hablantes y escribientes y lectores y lectoras y estos contenidos. Me gustó que también, bueno, volvamos a los formalistas, ¿no? Esta frase de Vicente Luis Mora es muy buena, ¿no? Este objeto texto ha cambiado, no es el que tenían los rusos ahí, las fábulas de Prop, ¿no? Y me gustó eso que decía Damián, cuando el youtuber dice, o cualquier creador dice, me estoy repitiendo, ahí están haciendo un género, ya está. Cuando alguien dice, me estoy repitiendo, es que ya nació un género o subgénero nuevo. Eso está bueno, ¿no? Cuando uno escuche, es un detector de géneros nacientes. Cuando alguien dice, me estoy repitiendo, es porque algo ya se solidificó un poco y empieza a nacerse un nuevo género, ¿no? Bien, creo que más o menos toqué más o menos los temas que se fueron mencionando, las intervenciones. No sé si pasamos a preguntas, Francisco. Dale, como quieras, el chat está a full desde tempranito, entre preguntas, comentarios, recomendaciones, de todo. El chat es casi como una conferencia paralela. Mientras te comes una papa frita, voy a repetir el chivo, como se dice, para aquel que está preguntando en el chat. El libro está disponible en la web de la marca editora, que ahí compartimos el link en el chat, y con un descuento Scolari-Austral hay un 20% de descuento. Dicho eso... Perdón, ¿pero se descarga el libro? ¿Se descarga o cómo es la venta? Yo creo que ahora está solo en versión papel, ¿eh? Todavía no salió la versión digital. Así que, claro, ahí está el tema del envío. Bien. Bueno, vamos con algunas preguntas. Yo fui anotando, entre comillas, copiando y pegando el chat, así las voy ordenando, desde tempranito. Quizás está vinculado con esto último que comentaba sobre YouTube o la consolidación de ciertos géneros o microgéneros, ¿no? Noé Pernía dice, ¿TikTok o los TikTokers? ¿No es la superación de los YouTubers? TikTok atomiza aún más la oferta de contenidos y democratiza aún más el acceso a la fama fugaz, ¿no? No sé qué pensás al respecto, Carlos. Sí, digamos que, bueno, TikTok es áspera, YouTube, digamos, al principio era una cosa breve y también bastante efímera, después, bueno, tenemos sesiones de gameplay de 11 horas en YouTube, ¿no? Y en otras plataformas, pero bueno, TikTok un poco empujó a eso,
¿no? Sabemos que hay migraciones de plataformas, ahora TikTok es la red de adolescentes. Cuando nosotros hicimos la investigación entre 2015 y 2018, TikTok ni se hablaba en Occidente, ¿no? Quizás en el 2018 recién empezaba a entrar. Pero bueno, y no me extrañaría que lleguen otras redes sociales o que surjan otras cosas también en la misma línea, ¿no? Por ejemplo, yo siempre menciono Bilibili, que es muy grande en China y no sé si la van a dejar entrar en Occidente, que es una mezcla de YouTube y TikTok, pero tiene la característica que los comentarios, en vez de estar abajo, pasan flotando rápido arriba de la pantalla, ¿no? O sea que uno tiene que ver el vídeo y leer los comentarios al mismo tiempo. Obviamente solamente la gente muy joven entiende eso. Pero claro, ahí hay contenidos muy efímeros también, ¿no? Ese texto que pasa flotando, ¿no? El comentario en YouTube todavía estás fijo, podríamos decir, queda ahí, ¿no? Si yo ahora pongo, no sé, un vídeo y lo escucho, puedo leer un comentario de hace 5 años en YouTube. En cambio, TikTok es una cosa ahí, no sé si realmente perduran tanto tiempo o van pasando, bueno, habrá que investigarlo más. Pero sí, ¿no? TikTok apunta a eso, ¿no? Gracias, Carlos. Acá Gonzalo Pisco, desde Ecuador, pregunta, un poquito lo estuviste comentando, pero tal vez puedas agregar algo más. Si los actuales hábitos de lectura vienen desde algún tiempo atrás, ¿son acaso el principal insumo de los microrelatos, los actuales hábitos de lectura? A eso debería responderlo vos. Me tirás la pelota. Bueno, bueno, si yo te cito a vos, Carlos, vamos a decir que siempre hubo microlecturas, ¿no? O sea, la lectura siempre fue acomodándose de acuerdo a los formatos que están disponibles, ¿no? Incluso a mí, bueno, también compartimos con vos esta pasión por la historia de la lectura, ¿no? Y Roger Chartier y otros autores, y los formatos de libros como a lo largo de la historia fueron asumiendo distintos tamaños asociados a la función de la lectura, ¿no? Tal vez los snack, pienso ahora, ¿no? Así dialogando un poco, los snack tengan que ver con eso, con un formato más conversacional, digamos, que un formato de exposición lineal, de lectura concentrada y prolongada en el tiempo, ¿no? Tal vez sea Las dos más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, asociado a cuando una conversación. aparecieron, pienso, no sé, el código de Hammurabi, ¿no? Que seguramente eran principios que venían de la cultura oral y había que solidificarlo, y son principios breves, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, y cosas por el estilo. Eh, pero claro, viene totalmente de la cultura oral. Eso era la forma de acordarse la ley, era la forma de acordarse la religión, o la forma de acordarse también, de recordar procedimientos, ¿no? No sé, pienso en el cultivo, en la ganadería, como dice Barico, ¿no? Nosotros leemos sí, la Ilíada y la Odisea como si fueran obras literarias y eran contenedores de manuales. La Ilíada y la Odisea te explican cómo crear un barco, cómo calafatearlo, cómo navegar, cómo plantear un ejército para sitiar una ciudad. Eran manuales disfrazados de, digamos, era conocimiento práctico, digamos, metido dentro de un vector narrativo para garantizar su continuidad en el tiempo, ¿no? Y yo creo que dentro de ese vector narrativo están las joyitas de la corona, que son los aforismos, los refranes, las frases célebres, ¿no? Muy bien. Acá, en la misma línea de la lectura, pregunta Enrique Aguilar, Enrique Cuauhtémoc Aguilar, ¿qué pasa con los textos cortos en el ámbito académico? Algo dijiste, ¿no? De la enseñanza, ¿no? Cuando los maestros dejamos ensayos de 15 cuartillas, porque pensamos que cantidad es calidad, ¿en qué momento dejar textos cortos? ¿Qué valor le podemos dar en cuanto a la valoración de los aprendizajes, los textos cortos, ¿no? Sí, bueno, nosotros, al menos en mi experiencia en la universidad, que nosotros preparamos bibliografía con textos breves. A lo sumo dice, hay que leer un libro. Estamos hablando de carrera a nivel de licenciatura o de grado. Por lo menos lo que yo veo que se están armando los planes de estudio con un capítulo, un artículo, cosas muy breves. Podría pasar que para alguna cosa especial se dé una bibliografía completa. E incluso yo creo que el modelo de negocios de las grandes editoriales científicas va por ahí. Uno puede comprar o descargarse un capítulo, si no lo pirateo de los rusos, se compra un capítulo de un libro. Por eso los libros son tan caros. Un handbook de 800 páginas que vale, no sé, 150 libras esterlinas. Y la gente está diseñado para que ese libro esté en una biblioteca o en un portal online de acceso para estudiantes y profesorado, y nada, y uno si quiere se compra un capítulo o una parte de un journal. Pero bueno, en ese sentido también ahí había una fragmentación, una snackización del
del texto universitario, llamémoslo así, de aprendizaje. Supuestamente está pasando lo mismo con las tesis doctorales. Las tesis de 800, de 1000 páginas cada vez es menos. Por lo menos en mi ámbito son tesis de 200, 300, 400 páginas, depende. Desde hace ya años tenemos, por lo menos en mi universidad y en casi toda España, está la tesis por compendio de artículos, ¿no? Donde se investiga, se publican varios artículos, después se hace una introducción, una conclusión, y como que se va armando una tesis que tiene que tener un hilo común, un hilo narrativo, obviamente, y una coherencia. Pero bueno, yo creo que son fenómenos de transformación de la materia textual que se trabaja en las universidades. Pero yo creo que en ese sentido, si podemos, y no solo en las universidades, en todo el sistema educativo, si podemos proponer al estudiantado que produzcan cosas breves, ¿no? Por ejemplo, unas cosas que hicimos en una asignatura en primer año en la universidad este año, el año pasado lo hicimos con vídeo, este año lo hicimos con audio, repartimos conceptos tipo blockchain, ¿no? Que a lo mejor escucharon hablar pero no tienen mucha idea de qué es el blockchain, o la deep web. Y el año pasado tenían que hacer un vídeo explicando en 2 o 3 minutos ese concepto a la abuela. Se llama Tell Your Grandma en inglés. Y este año lo hicimos con el podcast, ¿no? Si van a mi blog en Hipermediaciones, a ver si se los pongo ahora acá mismo. Tenían que hacer ese tipo de ejercicio. A ver, acá se los pongo en el chat. Pusimos los links a los trabajos que hicieron estos grupos de estudiantes a través del formato podcast, en pocos minutos resumir un concepto nuevo, en palabras simples, ¿no? Yo creo que este tipo de ejercicio les encanta, funcionaron muy bien, ¿no? Ahí me hiciste acordar que hace poquito, creo que la Universidad de Navarra lanzó un concurso para tesis doctorales, resumí tu tesis en un hilo de Twitter, ¿no? Sí, esto lo tuiteé esta mañana. Se está haciendo ahora acá en mi Universidad de Cataluña. Nosotros en la Pompeu Fabra hay un concurso en Cataluña que se llama el RIN 4, que es explicar la tesis en 4 minutos, es tipo un mini TED, ¿no? Y yo no sé por qué, ganan todos los años lo de biología. Van ahí con pelotita de ping-pong, qué sé yo, se mandan un circo en 4 minutos, te explican una investigación incomprensible desde otro punto de vista sobre el genoma, lo que sea, te lo explican genial. Y ahora este año vi que está el tema de explicar la tesis en 20 tweets, creo, una cosa así. Muy interesante. Y bueno, tiene que ver con esto que decís vos siempre de que un académico debería poder producir distintas especies textuales, digamos, ¿no? Totalmente, un totalmente. Comunicador 360. Sí. Viendo cómo está el tema en Europa, por ejemplo, para conseguir financiación, que son proyectos muy competitivos, hay diferentes fases de evaluación. La fase final es como un pitching de empresa. Los proyectos elegidos, el investigador o la investigadora principal tiene que ir a Bruselas, a Luxemburgo, y te dan 10 minutos para presentar tu proyecto de investigación. Es como ir a vender una startup en Silicon Valley, ¿no? Y si uno va y dice, ¿y usted para qué quiere 2 millones, 3 millones de euros? Es que yo estoy pensando que el genoma, pase, fuera, que venga otro. Si uno no va con un tuit, ¿no? En el libro menciono esto a nivel de la industria cinematográfica, ¿no? Está el caso de Titanic, ¿no? Cuando Cameron necesitaba 100 millones de dólares y fue a una reunión de inversores, sacó una imagen del Titanic hundiéndose y dijo, mi película es esto, más Romeo y Julieta. 100 millones le pusieron. Si hubiera dicho, no, una película que en realidad es el Titanic, pero en realidad es una historia de amor donde está DiCaprio, nada, se aburren los inversores. Claro. Acá Alejandra Benítez en el chat pregunta, ¿el apego a las series puede responder al modo como usamos el tiempo y al gusto por los cuentos y la necesidad de recrear el mundo para habitarlos? Sí, la serie es una de las máximas expresiones ahora del storytelling. El storytelling es parte nuestra, es parte primero de nuestro andamiaje cognitivo, como decía Jerome Brunner, hay 2 formas de pensar, ¿no? La forma lógica, la matemática, que nadie la utiliza, salvo algún matemático, y la forma narrativa, ¿no? Que nosotros permanentemente le estamos dando sentido al mundo a través de esquemas narrativos. Esto lo trabajó Jerome Brunner, pero también Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Bueno, él ahí dice que tanto el pensar rápido como despacio está en la estructura narrativa, ¿no? Y por otro lado, nosotros transmitimos, como ya dije antes, ¿no? El conocimiento de una generación a otra durante milenios lo ha hecho el Homo sapiens a través de esquemas narrativos. O sea que tenemos un andamiaje cognitivo, narrativo, pero por otro lado
son las estructuras narrativas las que utilizamos también para contar y darle sentido al mundo que nos rodea, ¿no? Y transmitir información. Y en esta época, bueno, hay un revival de la serie de televisión, en su momento fue la radio o el cine. Bueno, lo que tenemos hoy es una explosión de lugares donde narrar, ¿no? Y en estas últimas semanas, meses, parece que todo es audiolibro y podcast, ¿no? Y bueno, pero yo creo que hay una variedad de formatos y géneros y lenguajes increíble, que nunca en la historia de la humanidad tuvimos esto, ¿no? Gracias, Carlos. Acá Helmut Torres Contreras pregunta, ¿cuál es el futuro de la metáfora gaseosa, de la que hablabas recién, en la cultura algorítmica? ¿Qué pregunta? Los algoritmos es interesante porque el algoritmo parecería una cosa muy lineal, ¿no? Es if-then, ¿no? Como si esto otro. Y es el núcleo básico del algoritmo. Pero por otro lado, cuando uno suma millones de if-then, digamos, llegas a una inteligencia artificial, una máquina que puede hacer cualquier tipo de cálculo o generar combinaciones impensables para un cerebro, ¿no? Veremos. Yo repito, esto de lo gaseoso me parece hoy que podría funcionar como metáfora así, ¿no? Más que lo líquido. Pero, ¿por qué no pensar que hay momentos que las culturas... Esto nos vendría bien Lotman, ¿no? Fernández. Momentos que las culturas se solidifican más, o hay menos traducción, para decirlo en términos de Lotman, y momentos donde las culturas a lo mejor fluyen de una manera o se vuelven locas, ¿no? Como un poco como ahora, que todo se mezcla. Justamente, bueno, esta semana falleció Jorge Lozano, el profesor de la Madrid de la Complutense, que fue uno de los que contribuyó a que el pensamiento de Lotman se publicara en castellano en los años 70, principios de los 80. Pero yo creo que Lotman es un pensador, se cumple el año que viene, 100 años del nacimiento de Lotman, sí. Y nada, yo creo que es un pensador que vale la pena revisar, siempre en estos niveles macro de análisis, ¿no? Muy rico. Estamos en Argentina, Carlos, y no podemos dejar de hablar de política, ¿no? Acá Susana Martins pregunta, cuando pensamos en discurso político, ¿lo breve no atenta contra el necesario despliegue de lo argumentativo? ¿Cómo convivir con esa tensión? Bueno, yo creo que está todo, ¿no? Lo tenemos a Fidel Castro con sus discursos de 20 horas y tenemos las 20 verdades peronistas, que era el catecismo breve de transmisión rápida. O sea, el discurso político siempre se expresó desde el formato breve del eslogan, ¿no? En el libro yo hablo del manifiesto comunista. ¿No? ¿Quién leyó El Capital? ¿Qué proletario en el siglo XIX leyó El Capital? Era proletarios del mundo unidos. Era el tuit, a lo sumo después leían el manifiesto, que era un poquito más largo, y ya después los intelectuales académicos leían El Capital. Pero vemos, en eso está bien, ¿no? Tenemos todos los niveles, micro, meso, macro, textual, ¿no? Para la acción política. Si uno se queda solo en el eslogan, sí, queda muy... Se puede llegar a consumir rápido, ¿no? Habría que ver, habría que hacer un análisis si el discurso político o la semiosfera política hoy funciona más a partir de solo microtextos o micro eslogan y falta lo otro, ¿no? Habría que verlo. Cuando Daniel Innerarity, el filósofo político, habla de todos estos temas, de la complejidad del momento político actual, a lo mejor, bueno, se podría entrar también por el lado semiótico y ver que parte de la complejidad del mundo político actual es la multiplicación de los enunciadores, la locura de todo el mundo tuiteando y bajando microcápsulas ahí, compitiendo por la atención. Seguramente eso le agrega una capa de complejidad al momento político. Acá Ana Brambilia desde Brasil hace toda una argumentación sobre lo micro y lo rápido. Dice, aunque lo micro no sea necesariamente lo rápido, algo de la cultura de snack tiene que ver con la virtud de la paciencia o la falta de paciencia, ¿no? En el libro hablas de nuestra percepción del tiempo, ¿no? Esto es lo micro, lo rápido, el tiempo. Claro, al haber tantos textos, yo creo que están permanentemente bombardeados, yo creo que se incrementa esta sensación de que todo va muy rápido, de que no damos abasto, estamos agobiados, se habla de infoxicación. Lo que es interesante es que uno lee cosas del principio del siglo XIX y sentían lo mismo, sobre todo cuando llegó la máquina de vapor, el tren, la sensación de que el mundo iba demasiado rápido y que las cosas eran, ¿dónde va a terminar esto? Eso ya estaba presente al principio del siglo XIX. Y no es casual que aparezca el romanticismo con un intento de volver a un mundo bucólico, lento, campesino, ¿no?
que era una utopía porque nunca había existido eso, pero no es casual, ¿no? Y después ya en el principio del siglo XX hay una ulterior aceleración, ya tenemos el Fordismo plenamente instalado y aparecen los aviones, el futurismo con su culto a la velocidad, o sea que como que es un fenómeno moderno, ¿no? Pero esta sensación de que parece que todo va muy rápido no es nueva, a nosotros nos parece nueva, pero o sea, se vivía hace 200 años, ¿no? Esta sensación de agobio, ¿no? Piensa en el siglo XIX, se empieza al haber la alfabetización, la gente empieza, mayor cantidad de gente empieza a leer y escribir, se empiezan a publicar libros económicos en formato pequeño, aparece la prensa. Claro, la gente empieza a recibir mucha más información de la que recibían 2 o 3 generaciones anteriores. O sea que ya había infoxicación. Y después llegó el telégrafo, ¿no? El contenido breve, snack, desde la otra punta del país o del planeta. Bueno, podemos repasar toda la historia, ¿no? Después de radio, cine, etcétera, etcétera, pero muchas cosas que nosotros vivimos como que nos parecen nuestras, ay, una señal de nuestros tiempos, a lo mejor ya estaban antes, ¿no? Ya estaban antes. Acá te preguntan, Carlos, te pregunta Mariana Pellegrino, si la micromediología podría asociarse también al estudio de la comunicación escrita entre personas a través de medios digitales. Sí, si pensamos en mediología, si se ocupa solo de formatos breves, claro, mandar un WhatsApp o mandar en su época un SMS entraría en el campo de estudio de esto totalmente. O mandar un telegrama en el siglo XIX o XX, seguramente. La comunicación interpersonal. Ahí es interesante, porque en la comunicación interpersonal se supone, si nos ponemos en semiótico, que digamos, la figura del lector modelo, ¿no? Si yo le tengo que mandar a un mensaje o explicarle algo a una persona que no me conoce, voy a hacer una cosa mucho más larga. Pero si yo me pongo mañana, ahora mismo, con José Luis Fernández a mandarme WhatsApp o con Patricia, con alguien, no, son mensajes muy breves, porque lo no dicho ya lo sabemos, ¿no? Entonces, como que ahí la cultura snack se vuelve más presente, ¿no? A lo mejor esto se podría hacer con un estudio de Big Data, ¿no? Analizar comunicación entre personas que han tenido contacto antes y las que tienen contacto muy fluido, la extensión de los textos. Yo creo que se achican totalmente. Fíjense, cuando uno Acá hablando está... de José. Claro, no, pero fíjense, cuando uno está de novio, son intervenciones muy largas. Después de los matrimonios, con el correr de los años, cada vez son más breves las comunicaciones. Como en Ciudadano Kane, ¿no? La escena de la elipsis, de la crisis de la pareja. Acá vos lo mencionaste a José Luis Fernández, acá hace un comentario, Diga algo. pregunta, dice, algo tenía que decir, ¿no? Parece que hay 2 fenómenos que conviven. Por un lado, los microgéneros, que vienen del fondo de la especie, ojo que las sagas eran orales y largas, un poco lo que decías vos recién. Y por el otro, la brevedad de un artículo o un capítulo en una bibliografía, ¿no? Es una especie de efecto Tetris, ¿no? Dice, está buena la metáfora esta, ¿no? El Tetris. Sí. Bueno, si vamos al ámbito científico, tenemos el título, ¿no? Claro. En la tradición ensayística latinoamericana ponemos siempre títulos poéticos, ¿no? A nivel científico, hablo de los artículos que escribimos. Cuando uno entra más en la onda internacional, claro, uno está pensando ya los títulos para que los buscadores y los rankings detecten rápidamente el artículo. Y lo que está haciendo la prensa hoy, ¿no? Los viejos titulares de página 12 van a ir desapareciendo, porque la prensa están cada vez, y esto a partir del New York Times y otras experiencias, están aprendiendo a hacer títulos donde estén las palabras clave para que eso suba en los buscadores, ¿no? O sea, se va a ir perdiendo poética, me parece, con el correr de los años o de los meses. Y después tenemos el abstract, que es otro arte, hacer un buen abstract, ¿no? Que tiene que ser el tráiler, como decías vos antes, ¿no, Francisco? Y después está, bueno, el resto del artículo. Pero bueno, yo creo que esto habría que ver hasta dónde también el tema de la indexación digital de todo tipo de contenido, ¿no? Periodístico, científico, también no ayuda a configurar estos textos breves de cierta forma, para que lo detecten mejor las máquinas. Las máquinas, claro. Acá es interesante lo que comenta Melina Barragán. Dice, nuestras mentes como producto del olvido funcionan de manera micro. Es decir, condensamos y acortamos grandes ideas para recordar lo esencial del texto sin necesidad de que esto signifique una simplificación, sino en pocas palabras abarcar la complejidad, ¿no? Un poco lo que decías vos del pitch ahí de Cameron, ¿no? Y esta capacidad que tenemos permite que podamos memorizar y recordar. Quizás estos microtextos sean reflejo de esta necesidad natural humana, ¿no? Quizás ante la infoxicación, como vos decías, ante la
ante el exceso de información, los snacks sea como una estrategia de supervivencia, por así decirlo. Totalmente, yo creo que bueno, no podemos recordar todo, se podría decir, ¿no? Entonces la mente irá seleccionando ciertas cosas y que son las que nos queda grabado. Yo a veces me pregunto qué les queda al estudiantado cuando terminan la carrera, después de 3, 4 o 5 años, no sé lo que dure en cada país, ¿no? Yo creo que le quedan snacks, le quedará alguna frase de un profe, algo que pasó un día en el aula, una frase con suerte de McLuhan, no sé, porque un poco volvemos a lo de siempre, si las clases son repetitivas, ¿sí? Como que eso se pierde en un flujo, ¿no? Nosotros, por lo menos, lo que tratamos en la asignatura con la gente que yo trabajo, es generar las clases. Ahora con esto no se puede, con el Zoom y estas cosas no se puede, pero cuando las clases eran presenciales, de generar cada semana una cosa diferente, una experiencia diferente, que genere, digamos, vibraciones en el sismógrafo, porque yo creo que eso puede llegar a facilitar que se recuerden ciertas cosas, me parece, ¿no? Eh, pero bueno, sí, seguramente la memoria no puede procesar todo, sí, y va seleccionando cositas que van quedando ahí. Si acá te pregunta por qué mencionás que hay colapso en la producción de sentido, dice Fernanda. En un momento lo dijiste en tu charla. ¿A qué te referís con un colapso en No, la producción justamente de la sentido? sensación de infoxicación, de que no damos abasto a comprender lo que está pasando. La pandemia aceleró todo eso. Hace un año, bueno, si entra en el blog, un montón de colegas, bueno, estaba Damián, José Luis, estaba Patricia, bueno, un montón de gente colaboró, había que darle sentido a la pandemia. La pandemia agregó una ulterior capa de complejidad, de incertidumbre y había una necesidad de narrativas. Pero justamente por un lado tenemos este agobio de dificultad de poner a foco el mundo que nos rodea, y si encima estamos bombardeados, ¿no? Ahora no solo hay que ver series de televisión, ahora aparte de leer libros, ver cómics, series de televisión, ahora hay que escuchar podcasts y audiolibros. O sea, necesitamos un día de 360 horas para poder consumir todo lo que deberíamos consumir. Claro, esta sensación de agobio existe, es real. ¿Y cómo hago para abarcar todo esto? ¿No? Repito, esto ya estaba en el siglo XIX y siglo XX, pero evidentemente la cantidad de información que tenemos hoy no se compara con la que había a principios del siglo XIX, obviamente, ¿no? Sí, estoy leyendo como puedo los comentarios y preguntas, que es impresionante, pero hay como una tensión entre lo breve, lo snack y lo que se recuerda, lo importante, tanto en la enseñanza como en los medios. Hay como esa tensión está siempre, ¿no? Entre esto que decíamos, lo efímero y lo que permanece, y si evidentemente lo snack está asociado a lo efímero que se pierde o no, ¿no? Ahí hay un juego para repensar. Sí, sí, tiene esta doble dimensión, ¿no? Porque a través de milenios lo que sobrevivieron fueron refranes, principios, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, eso no nos recordamos, ¿no? Pero incluso contradictorios, ¿no? Tipo, al que madruga Dios lo ayuda, no por mucho madrugar amanece más temprano, o sea que había conocimiento contradictorio o recomendaciones contradictorias, pero claro, después, seguramente ha habido refranes que se han ido perdiendo, ¿no? Seguramente hay cultura hay cultura snack que se ha perdido, pero gran parte de lo que sobrevivió era snack. El snack, tal cual. Acá Marcela Fritzler, la memoria selecciona lo que emociona y el aprendizaje se genera desde la motivación, lo emocional. Snack emotivos para recordar, ¿no? También si lo asociamos a lo emocional, también ahí tenemos un elemento para pensar un poco en lo que permanece, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Todo esto lo podemos traducir en términos de marketing, ¿no? La marca, el logo, el sonotipo, ¿no? De una marca, un sonido, tampoco no es que normalmente las personas se recuerden el logo, ¿no? Hay estudios que a la gente le daban unos círculos verdes medio extraños, le daban 20, 30 círculos, y le decían cuál es el logo exacto de Starbucks, y en el medio le metían Heineken y la gente hasta se confundía, ¿no? Para ellos Starbucks es un círculo verde, más o menos, ¿no? Para todos. O lo hacían con monedas también, ¿no? Pero justamente hay algo que queda, ¿no? Una cosita ahí muy pequeña, pero las marcas eso lo saben perfectamente. Ya sea a nivel de diseño del logo, el nombre de la marca, piensen en Kodak, piensen en Nike, ¿no? Incluso los sonidos de las marcas. Pero eso también es la forma de recordarlos, es eso. Acá vamos cerrando, me parece ya. Alejandra Benítez aporta un snack, podría ser casi un aforismo. Las frases resguardan la letra, pero el espíritu de la frase se actualiza en cada tiempo, ¿no? Claro, que es esto. Eso es tan viejo como la lectura, ¿no? Volver a leer y recrear en
en nuestra mente lo que dice aquel texto, ¿no? Los snack vendría como a ser una especie de botón que te abre una puerta más grande, pero bueno, permanece como un snack ahí, como un botón ahí que te está llamando, como vos publicabas allá en hacer clic en las affordance, ¿te acordás las instrucciones Sí, sí. referidas a la interfaz? Un botón, apretás, el botón es snack, pero lo que pasa es mucho más, ¿no? Sí, sí. Muy bien. A ver, estoy, bueno, acá, así para ir cerrando, hay un montón de comentarios en el chat agradeciendo, haciendo, además de lo que vos decías, agregando muchísimos ejemplos de cultura snack, por así decir, desde Cuando uno Flash. empieza a mirar alrededor, estamos totalmente inmersos de cultura snack. Yo seleccioné algunas cosas y las metí en el libro, después el libro tuve que achicar un poco. En el libro, sobre todo en el capítulo Menudencias, bueno, está el formato microcómic, que viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando no había papel y con las tiras que sobraban de los diarios, hacían los cómics en Italia, en Argentina, el formato... cuando Western que empezó a publicar, por ejemplo, había muchos formatos breves a nivel del cómic. Algunos artistas lo han recuperado, eso. Están los encendedores, los mecheros de la época de Vietnam, los soldados grababan historias. O sea, estamos rodeados de cosas en NAC y claro, el libro podría ser una mega enciclopedia, ¿no? De muchísimas páginas. Acá Gabriela Fabro, profesora de la Austral, dice, snack es sinónimo de bocadillo, volvámonos chefs de snacks, breves, apetecibles, que se recuerden y que luego los alumnos entren al resto de la comida, cosa que harán en su carrera, en sus lecturas, etc. ¿no? Está En buena el la libro metáfora. menciono a Ferran Adrià, que bueno, y la Claro. cultura de las tapas, ¿no? El menú en el Bulli, cuando Ferran Adrià tenía su restaurante, era un menú de degustación de, creo que tenía 28 platitos. Hay gente que iba y decía, me quedé con hambre. Sí, la experiencia, había que reservar un año y medio antes, era carísimo. Esto no sé, una espuma de mojito, qué sé yo, unas cosas rarísimas. Pero claro, eran todo menú degustación de microplatos. Él toma la tradición de las tapas y la convertía en arte, digamos, ¿no? Pero estaba esta tradición de las tapas, que es muy española. En Italia está el aperitivo también, ¿no? Pero también ahí está en la gastronomía, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y esta idea de dejar con ganas de más también está bueno Y jugar perdón, con el y en el deseo, ¿no? recorrido histórico no mencionamos las reliquias religiosas, ¿no? Tenemos la meninge de tal santa, o tenemos un trozo de la uña de San no sé cuánto, y se peleaban por esas, las iglesias querían tener las reliquias, y la gente viajaba, y que podía, los millonarios de esa época de Edad Media tenían sus reliquias y no se separaban de ellas, o sea que también había objeto, hay todo lo que es objeto de culto transportable, ¿no? Todo lo que gira alrededor del objeto snack, aunque sea pequeño, pero no necesariamente no importante, ¿no? No, no, al contrario. Bueno, muy bien, creo que estamos cerrando. Agradecemos a todos los que se han conectado, estuvimos arriba de 250 por momentos. Queríamos que no fuera tampoco tan largo, pero estuvimos más de 1 hora y media hablando y conversando. Agradecer, bueno, a la Escuela de Posgrado en Comunicación de la Universidad Austral esta posibilidad, especialmente a vos, Carlos, por acercarte virtualmente en esta ocasión nuevamente. Vamos a estar ahí pendientes. Todos han quedado con ganas de leer, creo que fue un snack del libro, porque todos quedaron con ganas de leer el libro porque se quedaron con hambre, ¿no? Por eso también lo hicimos a esta hora, 1:30 de la tarde, no sé si todos comieron, ¿sí? Es como una papa frita, ¿sí? Y una cerveza, así que ahora pueden todos empezar con su colación o lo que tengan para comer. Y agradecer, bueno, especialmente también a Damián Fraticelli por acompañarnos, a todos los profesores, colegas de universidades de Latinoamérica que se han conectado. La verdad que es una alegría la que nos da, la posibilidad que nos da Internet, bueno, que no hay que decirlo también, ¿no? Que a pesar de los Las problemas que malvadas nos trae la pandemia, plataformas. las plataformas, ¿no? Las malvadas plataformas. Y bueno, y gracias obviamente Patricia, que hemos sumado junto con Damián otro miembro más al club de fans de Carlos Escolari en Argentina, y a todos los que te siguen ahí en las redes. Así que gracias Carlos, gracias Patricia, gracias Damián, no sé si quieren decir algo. Perdón, la grabación, cerramos. ¿Dónde la podríamos buscar? O cómo La grabación la vamos a subir al canal de YouTube de la Escuela de Posgrado en Comunicación. Después la van a encontrar ahí en la Austral Eduard /EPC. Ahí seguramente la encontrarán. Y la podremos difundir de ahí. Después hablamos con la gente de admisiones para que la difunda. Así que va a estar disponible. ¿Van a hacer un tráiler?
Podemos hacer un tráiler también, ¿no? Porque 1 hora y media, tanta cultura snack, pero hay que verse un video de 1 hora y media, ¿no? ¿Sí? Bueno, es un poco, alguno comentaba acá, cómo explicar el fenómeno de Harry Potter en la cultura snack. Y bueno, también tiene esto, ¿no? Una charla de 1 hora y media, tanta cultura snack. Así que bueno, gracias de nuevo. Y bueno, nos estamos encontrando en la próxima. Esperemos vernos en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias a la universidad y a toda la gente que se conectó, a Damián, Francisco, Patricia, bueno, todo el equipo. Me como una papa frita. Podemos abrir los micrófonos y saludarnos ahora, que no quedamos tanto, quedamos 160. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, saludos. Gracias a De todos. Colombia y estoy muy encantada. Brasil presente. Gracias, Paula. Paula Porta. Sí, estoy feliz. Muchas gracias. Chao, saludos desde Bogotá. Gracias. Saludos desde México. Saludos. Se encuentra con Maite. Saludos a todos. Desde Ecuador. Saludos desde España. Legal. Saludos, Saludos Antonio, desde ahora México. nos encontramos. Cuídense mucho. Saludos desde Argentina, Corrientes. Corrientes, vamos con Bravo. también por gente de Santa Fe había por ahí. Ciudad de México. Ciudad de México, bienvenidos, gracias por estar. A Francisco les gané yo desde Israel. Israel, bien, Marcela no podía faltar. Está más lejos. Marcela es del club, el club de fan, pero el Me ser voy de a Israel es cenar. Marcela. Me voy a cenar, bye bye. Buenas Nosotros noches. vamos a almorzar y vos vas a cenar, mirá la vida. Bye, Hasta bye. luego, hasta luego. Gracias, Es así, Carlos. las narrativas transmedia nos unen. Ay, sí. Francisco, como Gracias, pusieron Francisco. el Zoom es snack. Fíjate que hay una frase que pusieron en el chat, dicen que los cuadraditos de Zoom son snack, algo así pusieron, fíjate, está buena. Ah, ok, claro, sí. Tantos cuadraditos, sí. Hay toda una vida detrás de ese cuadradito. Buenas noches, gracias. Bye. Gracias, Gracias, Marcelo. Marcela. Gracias. Saludos. Gracias. Ay, yo puedo aprovechar y digo una cosita. Es que me Dale, esperé hasta Paola. ese momento. Muchas gracias, estoy muy contenta. Yo estoy en Colombia. Yo soy licenciada en español y estoy terminando comunicación y Carlos Escolari ha sido mi mayor inspiración para mi trabajo de grado de comunicación. Hice un proyecto que lleva por nombre Alfabetismo Transmedia, Jóvenes y Educación. Yo quisiera tanto poder compartirlo, que lo conozcan. No sé si me pueden dar un correo electrónico porque me inspiré mucho en los talleres y el kit del profesor para cómo en Colombia se puede trabajar el alfabetismo transmedia desde las competencias del lenguaje. Mira, entra en la web de la UPF, está en mi página ahí, tiene correo, manda información. Listo, desde la página de la universidad, listo, muchas UPF. Gracias. Listo, upf.edu. muchísimas gracias. Pásanos tu correo electrónico. Sí, ya les voy a pasar mi correo electrónico, muchas Está ahí, es gracias. público, no es secreto. Así. Todo el proyecto de Transmedia Literacy está ahí disponible todavía, activo, Carlos. Hay un montón de material sí. para que la gente se pueda... Bueno, en estos conectar, días se bajar. cumplieron 3 años del Congreso. Sí. Estuvimos compartiendo fotos con Carla Montoya por ahí también. Ahí. En qué momento estuvimos con Buckingham, con Livingston ahí compartiendo allá en Barcelona. Qué lindo. Ya volveremos, Carlos, allá. También. Cuando Bueno, podamos muchísimas viajar, nos vamos todos gracias. para allá. Gracias, Paula. ¿Para cuándo la A parte 2, ustedes. Carlos? Allí les La compartí parte mi dos. correo electrónico. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Paula, gracias. Bueno, Sí. gracias, Francisco. Y Chao. un saludo para Carlos desde España. No sé si éramos los dos únicos, pero bueno, yo en Valencia, tú en Barcelona, ¿no? En Estoy en Vic, Ah, en Vic, vale. Muy bien. a pues 70 nada, kilómetros. Muy bien. Gracias, Mantenemos Antonio. el Ya nos hemos horario de- encontrado el año pasado, ¿no, Antonio? En el Sí, COMSE en también alguna ocasión nos hemos encontrado. Es una de las ventajas de la pandemia, ¿no? Sí, Nunca claro. habíamos viajado tanto sin Sí, movernos es de verdad. casa. Este año, el año pasado estuve 1 o 2 veces ya en Valencia, ya que no tengo otro congreso más este año, sin salir de Sí, casa. pero bueno, Y salir. comparado, pero cruzar el charco ya es otra cosa.